Abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 13, exacto, ¿verdad? Algunos ni saben ni dónde andamos, ¿verdad? Recuerden que la manera en que estudiamos verso a verso la Biblia me ayuda a ¿qué? A ir viendo lo que sigue. O sea, vamos verso a verso y no nos vamos a brincar nada. Lo que sigue es lo que vamos a ver. Entonces, Juan capítulo 13, vamos a ver el día de hoy. La serie, bueno, aquí siempre lo ponemos al frente porque esa es la idea, que podamos recordar cuál es el propósito del libro o el título de esta serie, que podamos creer que Jesús es el Cristo. Esa es la idea principal. De ahí no nos vamos a mover. Estamos viendo que Jesús es el Cristo, y lo que va a hacer es fortalecer nuestra vida, nuestro ser, nuestra vida como cristiano. El título del día de hoy, para los que anotan, yo le puse así: un ejemplo de servicio y amor. Otra vez, un ejemplo de servicio y amor. Y vamos a ver del versículo 12 al 35. ¿Sí? Juan 13, del 12 al 35. Y vamos a leer, nomás vamos a leer los primeros 4 versículos del 12 al 15. Oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a entender su palabra en esta hora. Dice así la palabra de Dios: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por tu presencia en este lugar. Hemos venido con un solo propósito: escuchar de tu palabra, escuchar de tu voz, y queremos que tú puedas producir un cambio en nosotros. Permite que esta enseñanza, este mensaje, pueda venir a cambiar, a transformar, a renovar nuestra vida. No queremos solamente escuchar algo porque hoy toca, o leer porque leemos, sino anhelamos escuchar tu voz. Claro que sí, haz tu obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Vamos a enfocarnos el día de hoy en 2 puntos importantes. Número 1 tendrá que ver el servicio. Número 2 tendrá que ver el amor. Pero algo que vimos incluso la semana pasada, porque empezamos este capítulo la semana pasada, vimos cómo Jesús estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos. Jesús a punto de entregar su vida, de morir por nosotros, está en esta que se le llama la última cena, y está con sus discípulos, y están pasando diferentes situaciones. Aquí es donde, bueno, la semana pasada celebramos lo que es la Santa Cena. Juan no nos los explica, Juan no nos habla de la Santa Cena. Juan no lo comenta, porque hay otros libros que o evangelios que ya lo han hecho. Y como Juan fue el último libro que se escribió, pues probablemente no menciona eso, pero menciona otras cosas importantes. Y está en este momento donde Jesús lava los pies a sus discípulos. Y bueno, vemos un ejemplo de servicio, de humildad en el Señor. Porque leímos la semana pasada que dice: y Jesús, sabiendo que Dios le había entregado todo. O sea, a pesar de lo que Jesús era y que es el Dios, el ejemplo que nos dio es cómo se despojó a sí mismo y se humilló y estuvo dispuesto a lavar los pies de Jesús, de los discípulos, perdón. Y vimos a un Pedro que siempre habla, ¿no? Pedro, y lo vamos a leer una vez más el día de hoy. Pedro siempre habla y le decía: no me vas a lavar a mí los pies. Y Jesús le dijo: si no te lavo los pies, no tienes parte, suerte ahí, no tienes una relación conmigo. Y entonces Pedro le dice: no solamente los pies, lávame todo, báñame por completo.
Y vimos cómo Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y vimos eso, cómo la palabra limpia nuestras vidas, cómo a través de la palabra de Dios somos transformados y lo necesitamos. Entonces, eso fue lo que hemos estado viendo, o lo que vimos la semana pasada. Y entonces vamos a continuar en el versículo 12 para esta historia. Simplemente estoy recordando para que nos ubiquemos de qué hablamos la semana pasada. Y estamos en la misma escena porque Jesús está lavando los pies a sus discípulos y hablando de la condición en la que se encuentran. Dice el versículo 12: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Recordemos que hablábamos la semana pasada que las mesas en aquel tiempo no son como las mesas del día de hoy de nosotros. Nosotros tenemos nuestra mesa en alto, las sillas, uno se sienta y los pies quedan debajo de la mesa. Y bueno, ahorita hay de todo tipo de mesas, ¿no? Cuadradas, ovaladas, alargadas, unas altas, unas medianas. Y las chaparritas son centros de mesa simplemente como decoración. En aquel tiempo no. En aquel tiempo las mesas eran pequeñas. Y la gente normalmente se sentaba en el piso, como en algunas colchonetas o algo. Pero la manera en que la gente se sentaba en aquel tiempo era como de lado. Entonces, esta es la mesa, vamos a poner esta es la mesa. La gente se ponía así de lado y los pies quedaban hacia afuera. Por eso cuando la gente estaba ahí, llegaban y podían lavar los pies a las personas. ¿Se acuerdan cuando llegó aquella mujer que enjugó con sus lágrimas los pies del maestro, o quebró el alabastro y todo? ¿Cómo lo pudo hacer mientras cenaban? Porque sería muy incómodo hoy, ¿no? Imagínate, estás tú sentado en la mesa y de repente alguien anda abajo, ¿verdad? Y lo así como que todo asustado. No, allá no, era diferente. Era hacia atrás, lo hacían de esta manera. Y por eso Jesús, al lavar los pies a los discípulos, Él regresa a la mesa, volvió a la mesa, a donde estaban los discípulos, estaban todos en la última cena. E incluso hace esta pregunta: ¿sabéis lo que he hecho, os he hecho? Y dice Jesús: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y esto es importante porque empieza Jesús a decirles en la cena, después de lavar los pies: ustedes me llaman maestro y Señor. La palabra maestro es alguien que enseña. Y durante este caminar en el libro de Juan, nos dimos cuenta que la gente se maravillaba por la manera en que Jesús enseñaba. ¿Se acuerdan cuando dijimos que mandaron a algunos alguaciles para aprenderlo? Los fariseos. Y que ellos estuvieron con Jesús y regresando, llegan con las manos vacías y le preguntan a los alguaciles: ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no lo has traído? Y si recordamos las palabras de estos hombres, dijeron: nadie jamás, nunca nadie ha hablado como este hombre. Si algo podemos ver en Jesús es su enseñanza. Era un verdadero maestro. No era alguien que solamente enseñaba, sino que aparte de lo que hablaba, lo vivía. Incluso los fariseos o los judíos decían que Jesús no enseñaba como los escribas, sino que Él les enseñaba con autoridad. Cuando Jesús enseñaba, mostraba, incluso te das cuenta, la gente se acercaba a Jesús porque quería escucharlo, más que ver milagros. Las multitudes le seguían al escucharlo, lo que Él enseñaba y lo que hablaba. Y Jesús dice: vosotros me decís maestro, y decís bien, porque lo soy. Pero también le dicen Señor. Y la palabra Señor me habla de amo, dueño, alguien que ejerce poder.
Semana pasada leíamos en el versículo 3 que dice: y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Bueno, Jesús está diciendo: yo soy el Señor, el Padre me lo ha dado. Jesús no está diciendo que no es el Señor. Él mismo está afirmando, diciendo: ustedes me dicen maestro, lo soy. Me dicen Señor, y lo soy. Y esta palabra, voy a detenerme tantito, porque esta palabra debe de ser muy importante para nosotros. Muchos de nosotros le llamamos a Jesús Señor por costumbre. Le decimos Señor porque es un sinónimo, ¿no? ¿De qué manera le podemos llamar a Dios? ¿Cómo le podemos hablar? Y alguien dice: bueno, pues le puedo hablar que es Dios, que es Jehová, que es Padre, que es, a Jesucristo, Hijo amado, el Hijo de Dios. Y otra manera de hablarle es Señor. Y a veces oramos así: Señor nuestro, ¿sí? Pero muchas veces lo usamos de una manera normal o cotidiana, sin entender lo que significa. La palabra Señor me habla de amo, de dueño, y alguien que tiene o que ejerce poder. Cuando tú le hables a Jesús o a Dios de tu Señor, es porque realmente Él debe de ser el dueño, el amo y el Señor de tu vida. Y muchas veces lo decimos cuando en nuestra vida no se la hemos entregado. ¿Me explico? No estoy hablando que no seas cristiano. Bueno, no sé, yo no puedo decir si eres o no cristiano. Estoy hablando de alguien que le dice Señor a Jesús y vive su vida como Él quiere. Incluso hay una palabra, hay un versículo que Jesús le dice a la gente, a los discípulos. Dicen: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Entonces tengo que aprender a entender que Jesús está diciendo y confirmando: yo soy maestro, yo soy el Señor, ustedes lo han dicho y lo dicen bien porque lo soy. Incluso en Apocalipsis capítulo 19, que no vamos a ir para allá, a Jesús se le da el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la máxima autoridad. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice en el versículo 14: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. Sí. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Lo que estoy yo tratando de mostrar o enseñar es que Jesús no solamente me dice que yo sea un servidor. Jesús no solamente me dice, sino Él me da un ejemplo. Bueno, ahora no solamente dará un ejemplo, sino dará una lección de lo que nosotros tenemos que ser. Porque hay algo que tiene que reconocerse la iglesia. Aprendamos algo. Todo esto que vamos a ver hoy, Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. Y llega un momento donde Jesús en su ministerio empezó a mostrarse, a hacer milagros. Pero llegó un momento donde está en una cuestión más íntima. Está con sus discípulos, con los que le siguen. Y está dando indicaciones, le está lavando los pies a sus discípulos nada más. Está con una intimidad. Entonces, esto es hacia nosotros como discípulos, a nosotros como iglesia. Y lo que estamos viendo hoy es porque Jesús está estableciendo los principios de la iglesia. Él se va a ir y los que van a iniciar la iglesia son ellos. Y lo que les está hablando es de dos características principales. En la primera parte, que me habla de humildad y servicio. Si hay algo que la iglesia de hoy se debe reconocer, es por estas cualidades: humildad y servicio. Yo no sé cuántos de ustedes saben, cada quien sabe lo que somos, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes saben que son humildes. ¿Y cuántos saben que son orgullosos? ¿Cuántos de ustedes son servidores? Les gustan servir. ¿Y a cuántos les gustan que les sirvan? Y lo vamos a ver hoy, porque mira lo que dice. Vamos tantito a Marcos 10:42. Porque aquí viene una lección del servicio.
de la humildad. Marcos 10:42. Ahí dentro de los dones que Dios da, hay un don que se llama el servicio, es el de servir. Hay gente que tiene ese don, tenemos ese don. Pero aquellos que no tienen ese don no están exentos de no servir. Mira lo que dice Marcos 10:42 hacia adelante. Dice: mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Está hablando de autoridad. Dice: los que son gobernantes, los que tienen una autoridad, los grandes, ¿qué hacen? Se enseñorean de los demás, número uno, y número dos, ejercen potestad sobre ellos. Esta es una autoridad. La gente quiere tener poder y autoridad para ser el mejor, para mandar, para gobernar, para dirigir, para enseñar. Jesús lo está hablando. Verso 43. Pero no será así entre vosotros. A veces queremos estar en la iglesia y queremos tener puestos, posiciones, puestos, títulos, porque queremos ser quien mande y los demás que nos obedezcan. Queremos eso. No, yo, hermano, para mandar, para acomodar. Espérame, Jesús me está diciendo algo hoy, que entre nosotros no debe de haber esa actitud de enseñorearse, de tener potestad. Dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado y le hemos dicho a Dios: Dios, yo quiero ser grande para ti? Bueno, si quieres ser grande, tienes que empezar siendo el servidor. No lo estoy inventando yo, lo estamos leyendo. Versículo 43. Y el que de vosotros quiera ser el primero. Hay una mentalidad en el hombre que para todo queremos ser el primero, ¿sí o no? Siempre queremos ganar. Queremos ser el mejor, el primero. Y aquí me dice: y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, no de uno, de todos. Jesús me está dando un ejemplo de servir. Verso 45. Porque el Hijo del Hombre, está hablando de Jesús, está hablando de Dios hecho carne, no vino para ser servido, sino ¿para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. Voy a poner un ejemplo. Hay veces que aún como cristianos, que en la iglesia, venimos a la iglesia para ser servidos y no para servir. Yo no estoy diciendo que usted, ¿verdad que no? Hay gente que es así. Hay gente que llega a la iglesia y no, es que no me gustó cómo me atendieron. Espérame, si esto no es restaurante. No, es que yo no me gustó cómo, es que a mí nadie me saludó. Bueno, y queremos saludar a todos, ¿no? Pero otra vez, tampoco es una convención. Vamos a ver qué iglesia es la que recibe mejor a la gente. Estamos mal. Si yo me fundamento estar en una iglesia en base a eso, estoy mal. No, es que no me gustó. No, en esa iglesia hace mucha calor, ¿verdad? Y todos decimos amén. Yo ya quisiera que estuviera lo del clima, pero bueno, Dios sabe, estamos en los tiempos de Dios y bueno, ¿sí? Pero seguimos avanzando en eso. Pero es que en esa iglesia esto, y es que no me ayudan, y es que me ganaron mi lugar. Hay gente que se enoja porque le ganan su lugar. ¿No quiere que le gane su lugar? Llegue temprano. A las 9:30 que llego yo, bueno, antes de las 9:30, antes de la oración, créanme que está solo aquí, así que puede usted agarrar el que quiera. No, pero aquí llegar a medianoche, ¿verdad? Pues. Pero otra vez, yo no puedo pensar que a la iglesia vengo a que me sirvan. No se trata, y créanme, aunque los servidores se quieren desvivir para que ustedes tengan lo mejor, no es el propósito. Sí, lo voy a decir, ni modo.
Nomás no se enojes conmigo, al cabo la hermana no me dijo nada. ¿Sí? A lo mejor alguna vez has llegado y has dicho, la iglesia está muy sucia. Pero la pregunta es, ¿cuándo tú has dicho, pastor, pastora, hermanos, yo quiero venir a hacer el aseo, yo quiero venir a servir a la iglesia? ¿Quién lo hace? Tal hermano, tal hermana, ellos lo hacen. Quiero venir a ayudarles porque yo quiero servir. ¿Sí me explico? Es más fácil criticar. No, no me gusta. No me gusta ni el color, no me gusta la pintura, no me gusta esto, no me gusta. Ay, la silla, ay, el piso, ay, y decimos, si ponemos lo que no me gusta, yo también le puedo decir un montón de cosas que no me gustan. Pero tengo que aprender algo. Esto me habla de un servicio. Jesús me dice, no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. No. ¿Sabes quién es la persona más importante en cada domingo, en cada reunión? ¿Quién? Jesús. Y hay gente que vienen otro día, ponen de su tiempo, llegan temprano y todo porque quieren que cuando Jesús entre a este lugar se esté de la mejor manera. Pero hay otros que no, que nomás quieren ser parte de los que, no, yo vengo con Jesús. Es más, me mandó a checar cómo andaba todo aquí, ¿verdad? No, tengo que aprender a servir. Yo no sé, Dios nos puso el día de hoy esta enseñanza y aparte usted lo trajo aquí, así que aguantemos vara. Sí. Mira lo que dice Lucas 22:27. Lucas 22:27. Hace una pregunta, dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Aquí dice que el que se sienta a la mesa. O sea, aquí habla de un ejemplo donde el patrón es el que se sienta a la mesa y le dice a su siervo, sírveme de comer. Así es la verdad. Dice Jesús, mas yo estoy en vosotros como el que sirve. ¿Qué me está diciendo? Aquí el patrón soy yo, hablando Jesús, ¿verdad? Pero a pesar de que yo soy el patrón, estoy como el que sirve. Entonces, aprendamos esa actitud. Tú tienes que venir a la iglesia con esta actitud como el que sirve. Si Dios te ha traído a esta iglesia, a formar parte de esta iglesia, no debe de ver en ti en otra idea que no sea servir. Hay muchas maneras, hay muchas cosas que podemos hacer. Y aunque ahorita por la pandemia estamos medio frenados, bueno, hay cosas que pueden hacer. El peor pretexto que pueda sacar es decir, es que, bueno, es que en esta iglesia no hay lo que Dios a mí me ha llamado a hacer. Y entonces tendré que decirte, pues por eso te trajo Dios a esta iglesia, para que hagas lo que aquí nosotros no estamos haciendo. ¿No es cierto? Si aquí no hay un ministerio y Dios te trae a ti y tienes ese llamado y no hay nadie, ¿en quién se tiene que levantar? Pues tú. Pero el servicio tenemos que darlo todo. ¿Sí? Regresando a Juan, Jesús le dijo, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Jesús está en la Santa Cena, ¿sí? La última cena. Jesús está instituyendo la última cena. No quiere decir que también está instituyendo el lavado de pies, porque si fuera así, imagínense, una vez también un domingo al mes tendremos que lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué pasaría? ¿Te puedes imaginar? Hermanos, ahorita vamos a lavar los pies a todos. Alguno va a decir, pastor, hoy no me bañé, pues se me hizo tarde. Pastor, no, a mí no, mejor la próxima. Me siento pecador, a mí no me lo lave hoy. ¿Sí?
Pero no está instituyendo un acto, sino que está enseñando y mostrando una actitud. Más que todo es una actitud. La actitud que tiene que haber de servicio y de humildad. Vuelvo a decir, ¿a quién les está hablando Jesús? A los discípulos, aquellos que iban a ir a predicar el evangelio a toda criatura, aquellos que iban a establecer la primera iglesia. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando el día de hoy? Que la actitud que debe de haber en esta iglesia, en todas, pero ahorita estamos aquí hablando, una es de servicio y de humildad. Cada vez que tú veas que alguien en la iglesia ocupa algo, tú debes de servir, de ofrecerte. Si viene alguien nuevo, tienes que aprender a tener ese servicio. Es más, hasta si le decimos, hermano, se puede mover tantito. Ay. Humildad nos puede ayudar. Yo no quiero. Humildad es la manera que debemos ser. ¿Por qué Pablo nos lo enseña? Mira, vamos a 1 Corintios 3:5. Vamos a ver unos versículos en cuanto al servicio. Y que lo hacen los líderes, que lo hacen las autoridades según lo que vamos a leer, pero está hablando a todos aquellos que forman parte de la iglesia. 1 Corintios 3:5. Hay una discusión en la iglesia que algunos decían, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Pablo. Y empiezan ahí a decir cada quien de quiénes eran, ¿no? Y como que se querían dividir y todo. Y dice Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Interesante que no dice quién es, sino él se pone como una cosa, yo no soy nada. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Y dice que lo que son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué somos nosotros? Bueno, ¿qué debemos de ser? Servidores. Eso es. Tenemos que aprender a ser servidores. Ahora, así nada más. En Dios no hay jubilación. Hay gente que celebra victorias pasadas. Es como si, vamos a hablar de fútbol tantito, ¿verdad? A Saben les gusta un poquito. Yo espero que el que menos, y ahorita no le podemos decir nada porque es el campeón, es el Cruz Azul. Entonces de repente el Cruz Azul, ahorita es campeón, no le tocamos, pero atrás, antes de que era campeón, ¿sí? El Cruz Azul decía, yo soy muy grande y soy de los mejores y todo eso, y soy campeón. ¿Y cuándo quedas campeón? Hace como 30 años. Y todos decíamos, no, ahorita, si no los detrás no cuentan, ¿verdad? Bueno, ahorita que quedan campeones, ahora sí pueden decir y nadie les dice nada. ¿Me explico? A veces nosotros celebramos victorias porque decimos, no, hermano, cuando yo era joven, supiera cómo le servía a Dios. ¿Hace cuánto, hermano? Hace 20 años. No, ya no. Y ahorita no hago nada, pero antes le servía mucho a Dios. Yo, no, hombre, rancho por rancho, yo me iba en las rancherías, órale, llevábamos esto y llevábamos lo otro. ¿Hace cuánto, hermano? Hermano, todavía no había carros, eran puras carretas, ¿verdad? Pero era más difícil. No, y ahorita no hacemos nada. ¿Sí me explico? Hay mucha gente que dice, es que yo ya le serví a Dios, como si tu tiempo se hubiera acabado. ¿Te digo algo? El llamado de Dios y sus dones son irrevocables. No tienen caducidad. Te voy a dar un don por 3 meses nada más, como permiso para Estados Unidos, ¿verdad? 6 meses nada más. No. Si un día tú estabas sirviendo, enseñando a los niños y Dios te dio un llamado con niños, la pregunta es, ¿por qué ahora no lo estás haciendo?
entendería que dijera, bueno, antes empecé con niños y ahora Dios me mandó con jóvenes. O ahora estoy con matrimonios. Entiendo. Claro que sí, un crecimiento, lo entiendo. Pero si Dios tiene un llamado para ti y no lo estás haciendo, cuidado. Porque estás dejando de servir. Y mucha gente vive de eso, de lo que hacía antes. Lo pasado, pasado, ¿verdad? Hay una canción que dice así, ¿verdad? ¿Ya lo pasado? Están todos cantando en la mente, ¿verdad? Pero lo que tenemos que vivir ahora es lo que Cristo me está poniendo a hacer. Y yo estoy seguro que un día daremos cuenta a Dios de nuestro servicio. Y no le vas a decir, ay Dios, estuve en un campo de niños. ¿No vale? Bueno, sí vale, pero ¿y lo demás qué? Tengo que aprender a seguir trabajándolo. Primera de Corintios 4:1. Primera de Corintios 4:1 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo nos debe tener la gente? Dice ahí, como servidores de Cristo. Que la gente te conozca a ti, no porque vas a una iglesia, sino porque tú sirves a Dios. A veces, escúchame bien, a veces digo, ¿cuántos de ustedes sirven a Dios? Amén. Y a veces no me gusta preguntarle, porque yo aquí no lo veo trabajar, jugando en otra parte, ¿no? Y muchos me dicen, y muchos creo que piensan, dicen, es que le hablé a mi vecina de Cristo, un día le compartí, y eso es servir. Sí, eso es servir, pero eso no es tener un estilo de vida de servicio. Entonces, tenemos que aprender a servir. Regresemos a Juan, versículo 15, por favor. Está hablando Jesús de ese ejemplo, ¿no? Dice versículo 15, porque ejemplo os he dado, que como yo os he hecho con vosotros, también hagáis. Entonces, lo que estamos hablando, actitud y servicio, es algo que Jesús no solamente nos lo dice, sino que lo hace, nos lo muestra. Él lo ha hecho. Y cuando dice que lo que yo he hecho también vosotros lo hagáis, a veces no es fácil. Mismo ejemplo. Hermanos, la próxima semana vamos a tener aquí al frente al Señor Jesucristo. Y le vamos a lavar los pies al Maestro. ¿Quién se apunta? ¿Cuántos se apuntarían? Primero, quiero ser el primero. Primis, ¿verdad? Es más, ¿a qué hora va a llegar? Desde el sábado me pongo a hacer fila ahí para que el primero que entre, pastor, ese le toca. ¿Cierto? Pero si yo dijera, próxima semana vamos a lavar los pies y vamos a poner aquí a un hermano para que usted le lave los pies. A lo mejor dice, pues qué, si lavo el baño que no lave los pies. ¿Verdad? Sí. Pero cuando ya está todo listo y de repente le voy a pedir al hermano que pase y se para y te das cuenta que es aquel que te cae súper achirre contra mal, ¿verdad? Dices, no, Señor, no, es mucho. No es fácil. O sea, el lavar los pies al Maestro, cualquiera. Jesús dice, a lo mejor Pedro dijo, ahora te toca a ti, Señor, y yo te los lavo a ti. Pero no, era lavarse a los demás y quién sabe cómo estaban. Y no es nada fácil lo que les está pidiendo. Y esto me habla, ¿por qué? Porque muchas veces queremos servir, pero a lo mejor no lo haces con una buena actitud. Mira lo que dice Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24. Dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aprendamos algo.
cuando le acomodas la silla a alguien, cuando le limpias a una área a alguien, cuando le ayudas a alguien, según la Biblia me dice que se lo estás haciendo al Señor Jesucristo. Cuando tu chip cambia de esa manera, y aunque veas a una persona que a lo mejor no es la que más ames, bueno, si no la amas hay un problema, pero después hablamos de eso, ¿verdad? Si lo haces, no se lo haces a ella, se lo haces ¿a quién? A Dios. Tengo que aprender mi actitud al servicio. ¿De qué manera lo estoy haciendo? Ahora, vimos la semana pasada que el agua, ¿qué es? La palabra de Dios, ¿se acuerdan? Porque a través del agua somos limpiados. La palabra es lo que nos limpia. Hay un versículo que me gusta y que ojalá se lo puedan aprender de memoria. Creo que es un excelente versículo, Colosenses 3:16. Lo dejamos de tarea a ver los que les gustan memorizar, que de repente dice, pues ¿qué memorizo? Ahí tienen uno, ¿verdad? Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo, o sea, el mensaje, la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, habite o esté o permanezca en abundancia. La palabra de Cristo en abundancia debe de estar en nosotros. Y luego dice, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto me habla que la palabra tiene que estar en nosotros como una prioridad y debe de abundar. Pero la palabra no solamente es para tenerla, sino para enseñarla. Y no solamente para enseñarla, sino también para exhortarla. Ahora, cuando usamos la palabra exhortar, se escucha feo, ¿no? Es que el pastor te quiere exhortar. ¿Qué piensas? Nos va a ir mal. Porque exhortar, tenemos la mentalidad que es castigo, regaño. Y no, exhortar es alguien que está a tu lado y te está confrontando con el propósito de que puedas cambiar o puedas ir adelante. Eso es la palabra exhortación. Entonces, la palabra de Dios es para que amore en ti, número uno, para estar limpio, pero también es para que la enseñes y para que exhortes a otros, animes, ayudes, fortalezcas a otros. Y cuando yo leía esto, yo me lo imaginaba como el hecho de lavar los pies. Y también ahí podemos aprender algo. Porque si te fueran a lavar los pies a ti, ¿cómo quisieras que estuviera el agua? Primero limpia, ¿no? Y después, ¿cómo quisieras el agua? Tibia, o fría, o calientita. Bueno, yo la preferiría calientita, no, calientota. ¿Sí? A mí así me gusta, ¿no? Pero la pregunta no es hacia mí. Porque si fuera para ti, a lo mejor la te quieras calientita o fría o tibia. Pero cuando de repente el agua es para alguien más, a veces dicen, que se aguante. Hombre, ahí la sacamos de la llave, la que sea. Y si cuando vas a lavar los pies te das cuenta que el quien te tocó es alguien que como que estás batallando en amarlo, dices, pastor, ¿no tiene hielitos para ponérselos? Porque muchas veces yo puedo querer servir, pero no lo hago de la mejor manera. Y estamos hablando de actitud, de humildad y de servicio. Y ahí me va a poder decir, es que no se lo merece, es que esto no está en merecimiento. Cuando Jesús está hablando de un servicio, está diciendo, lo que tú le haces a esa persona, me lo estás haciendo a mí. Ahora, si te pregunto, o si yo te digo, vas a lavarle los pies al maestro, a lo mejor hasta trajeras una cafetera, una resistencia para calentar el agua y decir, hasta un termómetro. Señor, te voy a lavar los pies, ¿a qué temperatura la quieres? ¿No es cierto? Porque no sabemos cómo le gusta al Señor.
¿Qué temperatura te gustaría? Pero si es para alguien más, pues que se aguante, es lo que hay, se acabó. Entonces, esto me habla de mi actitud. ¿Cómo yo voy a servir a los demás? Dentro de esta última cena, no hay tanta armonía y todo está bien, porque si leemos en Lucas, vamos a Lucas 22, 24. En Lucas 22, 24 me habla algo que Juan no me dice, pero dice que hubo también entre ellos una disputa de quién de ellos sería el mayor. Ellos están pensando, bueno, si se va el maestro, ¿quién se queda? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el mejor? No crean, nosotros también hemos pensado, estamos en un tiempo del COVID, si Dios me llama a su presencia, porque nadie está exento, ¿quién de ustedes se va a levantar? Ya muchos dijeron, yo no. Bueno, después lo ponemos, ¿verdad? No van a decir, ya sé, hermano, se quiere quedar con la iglesia, ¿verdad? No vayan a después a desaparecer al pastor, ¿verdad? Por quedarse con la iglesia. Pero a lo que voy es que ellos estaban buscando quién sería el mayor. Y Jesús les está diciendo que se tienen que lavar los pies los unos a los otros. Verso 16, regresamos a Juan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, de repente como Jesús, al preguntarse de ellos quién será el mayor, como que Jesús voltea con ellos y dicen, ¿qué te crees? A ver, ustedes no pueden ser mayores que yo. El siervo nunca es mayor que su señor. Yo soy el señor, ustedes son los siervos, nunca pueden ser mayor que yo. Jesús le está diciendo, el enviado no es mayor que el que le envió. Ustedes son enviados, no son mayores que el que yo lo estoy enviando. Sin embargo, los estoy sirviendo. Verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces aprendo algo. Dice, si sabéis de conocer estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No basta con saber. Porque te pregunto, ¿cuántas veces hemos escuchado un mensaje del servicio a Dios? ¿Cuántas veces has escuchado que tenemos que entregar todo Dios, dejarlo todo para seguirle, para servirle? No basta con saber. No basta con saber, sino hay que hacerlo. Y dice la Biblia, si las hiciera, dice Jesús, seréis bienaventurado. Y bienaventurado me habla de dichoso y feliz. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres crecer en la obra? ¿Quieres que tu vida como cristiano vaya en aumento? El secreto está en la manera que sirves a otros. No será fácil. Te toparás de repente con obstáculos, pero tendrás que recordar que todo lo que haces es para Dios y no para los hombres. Versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y de repente cambia la escena. Está hablando del servicio, acaba de lavar los pies, está hablando de que sean los unos a los otros, lávense los pies unos a los otros. Y de repente Jesús empieza a decir que alguien que come con él va a levantar contra él su calcañar. ¿Sí? Entonces, número uno, el que come. Y cuando me habla del que come, me habla de una relación, de una intimidad. Jesús está diciendo, y aquí espero que de aquí para adelante también me explique mucho bien al punto que quiero llegar. Me habla de alguien que tuvo una intimidad con Jesús, que caminó con Jesús, pero en que cierto momento se va a levantar contra él en su calcañar. El calcañar es tobillo. Y es como levantar el tobillo y resalta una muestra de violencia como para golpear, para dañar, para lastimar. La cuestión es que todos están comiendo pan con él.
Es como si estuviera aquí Jesús predicando y dijera: yo sé que uno de los que están aquí me va a engañar. Yo sé que uno de los que está aquí va a dejar de ser cristiano. Algunos a lo mejor van a estar: ¿seré yo? Probablemente seré yo. Y lo que está pasando Jesús es que sabe que está un traidor entre ellos. Versículo 19. Desde ahora lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Lo que Jesús me está mostrando es que Él tiene el control. Jesús le está diciendo: alguien me va a entregar, alguien se va a levantar contra su calcañar contra mí, me va a traicionar. Y lo estoy diciendo antes de que suceda, para que sepan quién soy, que yo soy, ¿sí? Lo que Él está hablando es que Él sabe lo que va a suceder. Y cuando dice yo soy, me está hablando de que Él es el Hijo de Dios. Hay una cuestión importante en esto, hermanos. Juan 5:42 me dice: mas yo os conozco, hablando de Jesús. Juan 5:42, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Esto me habla. Juan capítulo 2, no me acuerdo del versículo, también lo vimos, que decía que a Jesús no le era necesario que le hablasen de los hombres, porque Él conocía a todos. ¿De qué me habla este punto? Quiero que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque porque Jesús sabe quién de nosotros le ama realmente y quién no. Estaba Jesús con sus 12 discípulos y uno de ellos lo iba a traicionar. Te pregunto, ¿tú crees que Jesús no sabía? Claro que sí. Está al tanto de todo. Jesús nos ha enseñado que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Hay una gran diferencia, se parecen. Por eso cuando van y siembran la cizaña en aquel campo, el Señor dice: no la arranquen ahorita. No vaya a ser que queriendo arrancar una cizaña arranquen el trigo. Y esto me habla de que se parecen, es muy parecido. Estamos hablando de gente de campo y se pueden confundir. Y dicen: no, déjalo, porque adelante darán fruto. Y aquel que no da fruto, entonces la arrancarás. Y te das cuenta más adelante. Por el fruto lo vas a conocer. Y eso es importante porque tú tienes que aprender algo. Puedes estar en la iglesia, puedes tener años asistiendo a una iglesia y tu corazón puede estar lejos completamente de Dios. Y a veces uno dice: ay, no me pasa nada, sigo fallando, no me pasa nada. Dios te va a dejar. Hay una diferencia, y como un paréntesis. Cuando tú eres hijo de Dios verdadero y te portas mal, vuelves atrás, haces cosas indebidas, ¿qué hace Dios? Pregunta de examen. Disciplina. La Biblia me dice que al hijo que ama a Dios, pau, ¿verdad? A nadie nos gusta que no disciplina, pero al final tendrá beneficio. Ahora, la disciplina, no crean que nada más es como que dame el celular y ya, ¿verdad? No, esas sí son disciplinas las que Dios nos da. Pero aquel que no ha creído, aquel que no, aunque esté en medio, no es un hijo de Dios, si se porta mal o hace algo indebido, ¿qué hace Dios? Nada, lo deja. Porque si fuera hijo lo disciplina, pero no, lo deja, lo entrega a su manera de vivir. No va a obedecer porque son hijos de desobediencia. Mira, Judas. Bueno, sigamos leyendo. Ahorita lo voy a decir. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibirá al que me envió.
Jesús simplemente está confirmando a sus discípulos para que vayan y lo que ellos hagan, Dios lo iba a respaldar. Y aprendamos algo, hermanos. En la iglesia nos vamos a encontrar con gente que aparentará ser cristiano y no lo es. Le llamamos hipócritas. Se escucha muy fuerte, pero es eso. Hay gente que dice, ay, yo no quiero ir con los cristianos porque hay pura gente hipócrita ahí. Pero no hay pura gente hipócrita, es una mentira. ¿Que puede haber algunos? Sí. El problema ¿dónde está? Cuando yo pongo la mirada en el hombre, yo voy a caer. Cuando yo pongo la mirada en Jesús, nada de lo que pueda suceder me puede alejar de lo que yo he creído. Y ten la seguridad, si el mismo Jesús tuvo a su lado, un Judas, cuidado porque tú también lo puedes tener ahorita. Tienen ganas de voltear a su lado a ver quién es el Judas, ¿verdad que sí? Y dirán que está al lado, ¿seré yo, maestro? Entonces, vamos a tener Judas. Y tengo que aprender a caminar y seguir adelante. Verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Se conmovió, se fue movido así como que ¡ay! Y Jesús le dice, te puedes imaginar, sentados los 12, no hay tantos, son 12. Y entre esos 12 Jesús le dice, uno de ustedes me va a entregar. Aquella cena no es nada fácil que se está viviendo. Incómoda porque el Señor me lavó los pies al principio, pero ahora me está diciendo de que alguien lo va a entregar. Verso 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¿Quién será? Quizá volteaba Pedro con Juan. ¿Serás tú? No, eres tú hablas más. No, ustedes son los hijos del trueno. No, será aquel. Aquel ni habla. No, aquel era publicano. Se me hace que ese sí es. No, sí, antes lo hacía. No sé, pensando quizás entre ellos, ¿verdad? Imagínense la escena. Verso 23. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿De quién está hablando? De Juan. Juan así se describe. No está diciendo el discípulo que más amaba a Jesús. No, él dice al cual Jesús amaba. Sí, amaba también a los demás, pero a él decía, pues a mí me ama. Y él estaba recostado al lado de Jesús. ¿Sí? A este pues, verso 24, a este pues hizo señas Simón Pedro. Allá entra Pedro, no digo que no, para preguntarle quién era el que de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Imagínate la escena. Y otra vez como de Netflix con música, porque la serie, las películas y todo agarran sabor cuando le ponen música, si no, ¿verdad? Están todos ahí, de repente uno de ustedes me va a entregar. Y entonces la música empieza y todos, ¿quién será? Y voltea entre unos y otros y ¿sí? Pregúntale, ahorita. Dice que Juan, el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús. A veces esas escenas o eso se escucha raro, imagínate. Estás en la cena, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estamos cenando en la casa del pastor, o comemos con el pastor en la casa cenando. ¿Y qué haces? No sé, estoy recostado en su pecho, ¿verdad? Como que, ¿qué pacho? Si eso está hablando mi esposa, no hay ningún problema, pues es su esposa, ¿verdad? Pero si es alguien más, pues como que no, ¿verdad? Ni lo dejaría. El problema es que, como les decía, se sentaban así de lado. Está probablemente Jesús atrás de Juan y están haciendo señas, ¿verdad? La gente dice que tú y yo estamos locos y todo. ¿Qué será? ¿Quién será? Lo que hace Juan es hacerse para atrás
para preguntarle al maestro. Hoy no, y estamos así sentados, le pregunto al de aquí, le pregunto al de acá, le pregunto al de enfrente, pero en aquel tiempo no, estoy sentado así. Para hablarle con Jesús, la única manera es hacerle así. Y probablemente es por eso que Juan está de este lado y dice de esa manera. También porque de repente la gente dice, uy, si ellos estaban en su pecho, ¿qué podemos pensar de los discípulos de Jesús, verdad? Y nada que ver. Sino que se considera probablemente que eso es lo que está pasando. Verso 26, respondiendo Jesús, dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Así se sintió quizás el momento y ya se lo dio. Interesante, porque Jesús está mostrando todavía amor por Judas. Jesús sabe quién es Judas. Jesús conocía a Judas. Judas conocía a Jesús. Jesús le lavó los pies. Estaba sentado a la mesa. Y aún así le amaba y le servía. ¿Por qué? Porque Jesús pudo haber puesto el agua, el manto, se haber ciñado y pudo haber dicho, a ver, pásale Pedro, pásale Juan, Judas, no, tú no, esté para allá. Nomás a los que me aman le voy a servir, le voy a lavar los pies. No. Jesús aún a Judas le lavó los pies. Aún Jesús, yo no sé a cuántos de ustedes les gustan que le metan la mano a su plato de comida. Algunos dicen, ni mi esposo mete la mano. Les digo que ese espíritu está malo, ¿verdad? Ni mi esposa me agarra de mi plato. Pues o es muy tacaño o algo está mal. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ni vamos a cambiar ahorita nada, ¿verdad? Costumbres. Pero dice ahí, a quien yo di el pan mojado, moja el pan y se lo da. Le está diciendo a todos quién es, no se está dando cuenta los demás. Pudo haber dicho, ¿conocen a Judas? Bueno, Judas, él es. Pero no. Él no está ni acusando a nadie. En verso 27, y después del bocado, eso me habla de que se lo dio en la boca, Judas se lo come. Dice, después del bocado Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Interesante, y aprendamos algo. Judas no es un títere de Dios. O sea, Dios no tiene robot de decir, a ver, Judas, a ti te voy a formar y te voy a crear para que vayas, engañes a Jesús y después te vayas al infierno. No, así no es. Dios a todos nos da una voluntad de decidir. Pero Dios ya sabía lo que había en el corazón de Judas y lo que Judas iba a hacer. El problema es que Judas ha estado fingiendo todo el tiempo. Miren, me gustan estos versículos. Juan 6:66. Lo voy a leer rápido, después usted lo lee en su casa. Y anótenlos. Juan 6:66 al 71. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Discípulos que dejaron a Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y luego dice, y nosotros, allá anotó a todos, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Aquí diablo me habla de acusador y engañador. O sea, Judas tuvo el momento y el tiempo para dejar a Jesús en este tiempo. Cuando los discípulos se van, le dicen a Jesús, mira Señor, la gente se va. Y Jesús voltea y dice, ¿también si quieren ustedes? Era el momento para que Judas dijera, oh, yo también me voy. Vámonos, no creo. Pero él se queda. Y ha estado engañando, pensando de que ellos sí han creído. Cuando Pedro dice, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Judas pudo haber dicho, tranquilo Pedro, yo no. Aquí estoy, no me voy, pero no he creído. Pero no, está mintiendo y está engañando. Verso 71 dice, y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Te acuerdas la historia de María? En Juan capítulo 12, versículo 4. Dice, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, al que le había de entregar. ¿Se acuerdan que María llegó y derramó un perfume a los pies de Jesús? Verso 15. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y darlo a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que echaban en ella. Está fingiendo. Mateo 26, 21. Mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno a decirle, ¿soy yo, Señor? Estaban sentados a la mesa. Jesús acaba de decir, me va a entregar uno de ustedes. Y todos se pusieron tristes. Y cada uno empezó a decir, ¿soy yo, Señor? Y entonces él respondió y dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Si yo fuera Judas, no meto la mano en el plato, ¿verdad? Pero está mintiendo, está fingiendo, está tratando de ser alguien que no es. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, y todavía quién es Judas, ¿no? Le dice, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Gente que está con Dios, camina con Dios, vive con Dios, conoce de Dios, pero su corazón está en el mundo y no quiere saber nada de Dios. Te digo algo, a nosotros, a los papás, nos puedes engañar, pero a Dios no. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que hay. Cuando alguien está en Dios y es confrontado con su pecado, la misma palabra de Dios te derrite. Cuando tú estás mal y tú tienes tu corazón entregado a Dios, tú mismo sabes que estás mal lo que estás haciendo. Pero también te puede llevar y puedes fingir tu servicio y tu humildad, porque en todo tiempo también vimos a Judas sirviendo, ¿sí? Ahora no voy a meter mucho, pero cuando entró el diablo, bueno, no se posesionó, sino que fue la actitud que fue movido por Satanás. Y la Biblia me dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Jesús me le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Verso 28 de Juan 13, 28, ya voy a acabar. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto. Es interesante. Yo me imagino así, es que Judas era tan buen actor, porque hipócrita significa actor, que nadie se daba cuenta de lo que era capaz de hacer Judas. Por eso no dije, no, Judas no puede ser. Probablemente es el que mejor se comportaba. A lo mejor el que más bravo es Pedro, él siempre la riega, pero Judas no creo. Verso 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesita para la fiesta o que le diese a los pobres. Era un experto en fingir. Versículo 30. Y cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Interesante, imagínate la escena. Jesús le acaba de decir que alguien lo va a entregar. Judas sale, Jesús sabe a lo que va.
Jesús va a ir al templo a decirles: a quien yo le dé un beso, él será. Está recibiendo el pago. Está Jesús viendo la traición, cómo se está formando. Y solamente en Jesús hay un pensamiento: glorificar al Padre, que Dios sea glorificado. Verso 33, Jesús le dice a sus discípulos: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Hay una diferencia nada más, tómenlo. Lo mismo le dijo a los judíos. La diferencia que a ellos les dijo: en vuestros pecados moriréis. A ellos no les dice, simplemente dice: me voy a ir, pero no me van a poder seguir ahorita. Verso 34 y 35 y terminamos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este no era un mandamiento nuevo, pero ahí dice nuevo. Bueno, lo nuevo es esto: que la Biblia nos dice, o la ley, la palabra de Dios decía que se tenían que amar los unos a los otros. Eso decía la palabra. Entonces, ¿por qué dice mandamiento? Porque Jesús pone un estándar como debe de ser: que os améis unos a otros como yo los he amado. Segunda característica que debe tener una iglesia de Cristo. La primera fue una actitud de humildad y servicio. La segunda tiene que ser una característica de amor. Tienes que amar a tu hermano de la manera en que Cristo nos ha amado. Incluso llega a decir: en esto conocerás que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y te hago una pregunta para terminar: ¿el amor de Dios está en ti? ¿Amas a tu hermano? Pruebo a decir, es bien fácil amar a aquel que me trata bien. No, es que con esta persona, esta familia me llevo bien padre. Uy, no, sí la amo. Y surge un amor, de veras. No, estábamos hablando el viernes con una familia que estuvimos visitándola y decíamos cómo el amor de Dios nos hace unirnos y hablarnos como si nos conociéramos de mucho tiempo y una gran amistad, y podemos hablar de eso. Porque el Cristo lo hace. Pero tiene que haber amor entre nosotros. Y tienes que amar al que está a tu lado. Y cuando tú amas, estás dispuesto a servir y a humillarte. No sé, yo me imagino esto. Muchos hombres, quizás, a lo mejor las mujeres no, hombres, dijeron: yo nunca cambiaré un pañal a mi hijo, a un niño, nunca. Y menos si es del 2. Yo no sé, alguien lo dijo, ¿verdad? Y no sé cuántos dijeron y lo cumplieron. Pero cuando eres papá y hay que cambiar a tu hijo, todo lo que tú tienes pensado lo haces a un lado y por amor estás dispuesto a asear a tu hijo, ¿sí o no? Bueno, las mamás lo hacen, pues ya están como si nada, ¿verdad? Pero el hombre a veces no es tan fácil. Y lo pongo como ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Por amor. Una por amor, y a lo mejor por temor a que tu esposa te dé, ¿verdad? Entonces lo haces. Cuando amas a tu hermano, estás dispuesto de hacer lo que quiera por él, porque hay amor, un amor sacrificial que Dios nos enseñó.